Hola a todos y bienvenidos a Ante lo Cuenta. Hoy les traigo la segunda parte del resumen de Una propuesta salvaje, abarcando desde el capítulo 18 hasta el 22. En esta entrega, veremos cómo las tensiones entre la princesa Liene Arsak y el imponente Lord Tiwakhan siguen creciendo, mientras surgen intrigas y secretos que pondrán a prueba su destino. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún resumen de tus manhwas favoritos. ¡Comencemos! Fermus pregunta a Lord Tiwakhan si acaso los dejará ir así nada más. Nuestro protagonista pensativo responde que por esta vez lo hará. Fermus descontento quiere preguntar el por qué, pero no desea insistir en hacer esa pregunta. Reclamándole, le dice que si no le hierve su sangre por esa relación con los Kleinfelter. Menciona que nunca han recibido nada bueno de esa familia. ¿Por qué entonces los deja ir? Lord Tiwakhan simplemente menciona que ha recibido una recompensa. Fermus pregunta sorprendido si ha sido la familia Kleinfelter que ha dado la recompensa. Esa casa tiene la capacidad, pero sabemos que el señor Lyndon es un tacaño. Y si no, entonces ¿quién pudo haber sido? El prometido con seguridad responde que ha sido la princesa. Fermus se sorprende nuevamente, ya que lo único que posee la princesa es un vestido polvoriento que ni siquiera es de su talla. Aunque diera la vida por él, no sería suficiente. Fermus pensó en lo grande que tuvo que haber sido la recompensa. De seguro le dio algo muy especial. Si el señor sigue siendo tan blando, estas cosas se repetirán, añadió Fermus. Pero Lord Tiwakhan aseguró que eso no ocurrirá de nuevo, porque la princesa no llamó al hijo ilegítimo a su habitación. A lo que su fiel ayudante preguntó, ¿y cómo lo sabes? Fácil, porque si tuviera un poco de cabeza, y la tiene, jamás nos llamaría a los dos el mismo día. Incrédulo, Fermus se pregunta si se puede confiar plenamente en la princesa. Acepta que ella no lo llamó, pero aún así su error no fue pequeño. Los ojos de Lord Tiwakhan se llenaron de ternura y confesó que al principio creyó que la princesa era como un premio que viene con la conquista de Nauk, y que solo se puede tener si tienes Nauk. Pero Fermus conoce muy bien a Lord Tiwakhan y sabe que ha cambiado de opinión. En efecto, nuestro protagonista reconoce que Laphit fue la pareja de su prometida pareja durante mucho tiempo, por lo que la princesa no podría superar sus sentimientos de golpe, además de ser el padre biológico del niño que lleva en su vientre. Esa actitud desesperada de esconder a su pareja y tratar de seducirlo torpemente no impide que nuestro protagonista se sienta de una forma en particular, perder por momentos la razón cuando está a su lado. Definitivamente, esto va más allá de la lujuria, pensó. A partir de hoy se ha vuelto claro para Lord Tiwakhan. Independientemente de Nauk, él quiere a la princesa. Lord Tiwakhan añadió que su intención es recuperar todo tal y como era originalmente, hasta el corazón de la princesa que fue robado por el primogénito de los Kleinfelter. Asimismo, el señor Fermus se sinceró y sugirió proteger bien a la princesa para evitar darle una nueva oportunidad a esa rata de Laphit. En su cuarto oscuro, la princesa se encontraba despierta y no había podido dormir en una semana, además de estar de luto, pensaba en qué hacer. Los ojos de Lord Tiwakhan no esconden nada. Sabía que Kleinfelter estaba detrás de todo esto. La traición duele más que nada, pensó. La princesa se preguntaba cómo pudo dejar ese asunto así, sin ningún castigo. ¿Acaso me amaba?, pensó. ¿O este estará jugando conmigo? Solo porque yo lo toqué. ¿En qué estará pensando ese hombre? ¿Será que se ha convertido en algo significativo?, pensó. El no poder dormir por tanto pensar hizo que Liene se levantara por un vaso de agua. De nuevo los pensamientos convertidos en recuerdos la inundaron. Porque la princesa me tocó. No puede ser, decía nuestra protagonista mientras caminaba en lo oscuro. Ella sabía que una traición no se puede dejar pasar. No existe un hombre en este mundo que piense así, y si lo hubiera estaba segura que no podía ser, milord, sin olvidar el hecho que tomó Nauk por la fuerza, matando a muchos guardias. Cuando la princesa se acercó al pozo, la llamó una voz masculina. Era Heide, el escudero del caballero de Were. Le pidió que no se asustara, pues llevaba tiempo esperando a alguien que trajera agua para lavarse. Liene preguntó qué hacía allí a esa hora. Él explicó que le habían encomendado entregarle un mensaje a la princesa en secreto.
El chico reconoció que el mensaje lo había enviado el caballero Weroz. Entonces, la princesa le lanzó preguntas sobre el estado del consejero. Él señaló con pesar que no sabía nada, solo que había abandonado Nauk. El chico señaló que tenía poco tiempo y le pidió que escuchara atentamente lo que el caballero Wer le había pedido transmitir. Hyde susurró que el consejero había dicho no confiar en él, pues su objetivo era la venganza. La chica quedó impactada, y Hyde añadió que el hombre había dicho que debía entender todo. La protagonista se preguntó si acaso Cerberus escuchó como Lafitte dijo que la venganza de Lord Teotihuacán condujo a Nauk. Resulta que el hombre, mediante un mensaje, aconsejó mantenerse alerta y posponer la boda hasta su retorno con los misterios desvelados. En su habitación, Lyanna siguió pensando por qué el consejero partió repentinamente sin avisar a nadie. La protagonista supuso que el subordinado creyó las palabras de Lafitte. La muchacha no podía creer que las palabras de Cerberus fueran ciertas. Pero entonces, ¿por qué Lord no satisfecho su sed de venganza con la decapitación? Probablemente quiere un final más cruel y doloroso para Nauk. Desea borrarlo de la faz de la tierra. Lyanna adivinó que todos los toques suaves y besos eran una trampa para desorientarla y hacerle perder la claridad. El siguiente amanecer, la protagonista pasó en reflexiones, pero el flujo de pensamientos sobre el Lord se interrumpió con la voz tierna de la niñera. La mujer se molestó al ver que la señora mordisqueaba las uñas como un niño pequeño. Señaló el horrible estado de las uñas y dijo que se podían arreglar con unos cortes precisos con las tijeras de manicura. La joven le ordenó a la niñera hacer lo que considerara mejor, ya que nadie se preocupaba por las uñas. Pero Madame Flambette respondió que no era sobre las uñas, sino de las manos. Afirmaba que las manos, que gobernaban un reino entero, debían ser hermosas y cuidadas. A Lyanna le aburría el manicure improvisado, así que jaló bruscamente su dedo de las manos de la sirvienta, diciendo que ya era suficiente. De repente, el dedo de la protagonista parpadeó con un dolor agudo y unas gotas de sangre cayeron en el vestido. Madame Flambette se lamentó de que el corte fuera profundo y culpó a sí misma. Pero la princesa aseguró que no dolía tanto. Ella recordó que debían seguir preparándose, ya que pronto sería el funeral. Pero la nodriza señaló que al menos la sangre había de detenerse. La sirvienta prometió regresar pronto con un medicamento desinfectante para el dedo. Lyanna volvió a sumergirse en sus reflexiones. Su dedo herido le dolía con fuerza y el dolor junto con los pensamientos la llevaron a considerar al señor que deseaba vengar a la ciencia. No sabía qué hacer, pues la dulzura y el cariño del prometido eran solo una farsa para obtener el reino. Mientras la comitiva fúnebre ya estaba lista para salir, la nodriza le dijo a Su Alteza que, aunque ya había arreglado el vestido, aún quedaba un problema. Lyanna preguntó emocionada qué ocurría, y la señora Flambart aclaró que la princesa seguía siendo hermosa, y eso no se podía arreglar. La doncella protestó que no debían decir semejantes cosas en día de entierro. La niñera objetó que le preocupaba la mirada salvaje del bárbaro. La sirvienta aconsejó a la señora que tuviera cuidado, y Lyanna se dirigió al señor Teotihuacán. Se dio cuenta de que la señora Flambart le hacía cumplidos porque el milord se veía mejor en ropa negra que ella. El joven señaló que el traje de luto de la princesa había cambiado. Ella respondió que la nodriza se lo había modificado. Dijo que el vestido le quedaba muy bien a la novia, y propuso subirse a caballo, ya que debían ir juntos. La muchacha concluyó que era una mala idea. Recordaba cómo terminó la anterior cabalgata en compañía. Lyanna anunció que iría aparte, ya que tenía su propia yegua. El milord objetó que así sería más seguro. No se sabía de dónde podrían salir nuevas flechas. Le aseguró que reaccionaría más rápido si la novia iba con él, así que ella aceptó. El lord levantó a Su Alteza con un movimiento suave y la sentó a la grupa y ella se sorprendió, pues el novio se había lastimado el hombro hace poco. Lyanna se preocupó de que las heridas seguramente aún no hubieran sanado. Por más fuerte que fuera el milord, seguramente le dolía. Empezaron el viaje, y la princesa se preguntó cuán extraño era que al lord le salieran bien todas las cosas, ya fuera montar a caballo o besar. Pero Lyanna recordó lo que había dicho Hyde y decidió no distraerse ni perder la vigilancia. Al acercarse al templo, el lord le tendió las manos a la novia y le propuso bajar.
La joven apuntó mentalmente que muy probablemente olvidaría cómo desmontar, aunque de verdad era bastante alto. Un amplio escalón conducía al templo. Ese camino dificultoso era parte del culto a Dios. La princesa y el lord comenzaron a subir por la escalera, pero un sacerdote y sus diáconos les cortaron el paso. La joven se sorprendió de que los sacerdotes hubieran bajado, pues normalmente no venían, ya que era un camino arduo. El sacerdote principal anunció que transmitía a la heredera de Arsak las palabras de su eminencia, que le prohibía asistir a esos funerales. Añadió que mientras la princesa estuviera con quien actuara en contra de la voluntad divina, no podía poner un pie en el templo. Liane preguntó si su eminencia se refería a su novio. Dijo que era ridículo. Seguramente eran palabras de Sir Lyndon Kleinfelter, no del clero. La joven dedujo que intentaban aislarla de Teotihuacán y exigió que inmediatamente se abriera el camino al gobernante del reino. El sacerdote respondió que no había monarcas entre el clero, salvo Dios, por lo que solo seguía las órdenes del primado. La princesa exigió hablar personalmente con el primado, pero el hombre rechazó la petición, explicando que estaba ocupado con los funerales. Añadió que existía una forma de levantar el veto si la princesa rompía el compromiso y abandonaba a quien había rechazado a Dios para así ser nuevamente aceptada en el templo. Liane comprendía que si se marchaba ahora, circularían rumores en la sociedad sobre que la princesa Ciencia había quedado hechizada por un bárbaro y había abandonado a Dios. Seguramente serviría como un excelente pretexto para apartar del poder a la monarca desobediente hacia Dios. Su Alteza declaró que, si el primado no quería descender y se ocultaba como un cobarde en el templo, ella misma subiría a verle. Los sacerdotes se indignaron al considerar que Dios no toleraría tanta mala educación y exigía piedad. Pero el Señor detuvo a su prometida. Explicó que no debían avanzar, ya que su objetivo había sido provocar a la princesa y lograr que subiera. Milord creyó que el primado tenía un plan y aconsejó no subir si no sabía qué la esperaba arriba. Liane decidió que el prometido tenía razón. Dio media vuelta y escuchó el desconsolado grito de un sacerdote, señal de que arriba ciertamente había una trampa. Resulta que el señor Kleinfelter planea ignorar abiertamente a la familia real, una decisión que recuerda a una declaración de guerra. Cuando el castillo estaba sitiado, era obvio que el enemigo de Ciencia era el Lord, pero ahora a Liane le resultaba difícil entender quién tenía intenciones maliciosas. Absorta en sus pensamientos, Liane no reparó en dónde ponía los pies y tropezó, pero el Lord Teotihuacán logró sujetarla a tiempo. La joven le agradeció y reflexionó. ¿El señor era un amigo o un enemigo? Si siempre mostraba interés y cuidado hacia ella. Pero lo que más inquietaba a la princesa era por qué su prometido era tan amable con ella. ¿No sería una forma de venganza? En la cima de las escaleras, el señor Lyndon, junto a su hijo, gritó que eso no podía ser posible. ¿Se sorprendió? ¿Acaso este bárbaro era tan inteligente como para darse cuenta de que había alguna trampa preparada? El señor Lyndon se quejaba de que ese maldito demonio, el Lord Teotihuacán, hubiera logrado adivinar algo. Aparentemente no carecía de inteligencia. Lafitte le dijo a su tío que era mejor que la trampa no hubiera funcionado. Si la princesa hubiera resultado herida, esto habría convertido en un problema público. Al final podrían haber expulsado a la familia Kleinfelter de Nauka. Sir Lyndon suspiró molesto y comentó que habían perdido una estupenda oportunidad para matar al jefe de los bárbaros. El joven señaló que la gente de Nauk la quiere profundamente. Entonces, si ella hubiera muerto, no habrían podido evitar un levantamiento. El tío preguntó al sobrino si acaso aún tenía sentimientos hacia esa mujer sin moral, ya que la defiende tanto. Lafitte pidió al tío que cuidara su lenguaje, pues ni siquiera imagina lo que ella hizo por su examante. El hombre se mantenía inseguro en el alfizar, y podría caer en cualquier momento, pero escuchó el susurro de Liane instando al Lord Teotihuacán a ir a otra habitación. Lafitte entendía que esas palabras habían sido dichas especialmente para que pudiera escapar. Resulta que la princesa se expuso al peligro para salvar la vida de su antiguo prometido. Es evidente que por su nobleza, Su Alteza no puede confesar su amor a otro hombre mientras esté comprometida. Este acto significaba que la esperanza aún existía. Los sentimientos se podían reavivar y Liane solo había caído bajo la influencia del autoritario Lord.
El canciller dijo que ya le dolía la cabeza con tanto disparate. Parece que el sobrino ha perdido por completo la visión. El joven respondió que al contrario solo ahora había tenido una revelación. El señor Lyndon se preguntó qué haría ese loco cuando la princesa se casará con un bárbaro. Según el joven, en ese caso, la familia Felter no tendría más remedio que morderse los codos. El hombre se rió y recordó que faltaban 10 días para la boda. Lafitte aseguró que no lo permitiría, cueste lo que cueste. El Lord Tihuacán y Lian galopaban de vuelta al castillo. El joven notó un corte reciente en la mano de la protagonista y preguntó cómo había ocurrido. La muchacha explicó que no era nada grave, solo se distrajo un poco al tener las tijeras en la mano. El joven aseguró que era necesario cambiar las tijeras. Liane pensó que no podía permitirse cambiar cosas como las tijeras para manicura. Para entonces los principales personajes ya habían regresado al palacio de los Arsacs. La princesa agradeció a Milord por el paseo y dijo que era hora de irse. El Lord vaciló unos segundos, pero luego se lanzó apresuradamente y logró alcanzar a Lian. Él le preguntó cuán importante era para ella no haber podido asistir al funeral. Luego supuso que debía ser un gran problema. La muchacha respondió que así era. El pueblo se decepcionará profundamente de un monarca que ignora la memoria de los soldados caídos que dieron su vida por él. Dijo que nada bueno sucedería después de esto y que el gran canciller no lo olvidaría. Estará seguro de aprovecharse de ello para dañar a la princesa y tomar el poder. El novio afirmó que él resolvería el problema por sí mismo. La muchacha quedó impactada y ya imaginaba cómo el Lord Tihuacán castigaría a Sir Lyndon. Su rostro se contorsionó por el miedo. El joven lo notó y aclaró que no planeaba usar armas para resolver el asunto. Lien suspiró aliviada y preguntó cómo planeaba el milord resolverlo. El lord respondió que aún no lo sabía, por eso se despidió hasta el día siguiente. Pero la princesa lo detuvo con una pregunta. Ella preguntó con voz triste, ¿por qué un milord tan poderoso y majestuoso se preocupaba por los funerales de soldados comunes? Él preguntó por qué no le debía importar. El joven aclaró que a partir de ahora las preocupaciones de su novia se convierten automáticamente en las suyas también. Además, ahora son personalmente responsables de la seguridad de Liene, protegiéndola así del estrés y los problemas. Liene preguntó, ¿no hay más razones? Es decir, ¿el señor actúa así por la larga relación de compromiso sin ninguna otra causa? El Lord Tihuacán murmuró en voz baja que aparentemente aún estaban demasiado distantes el uno del otro. Luego preguntó si la dama aceptaría con más facilidad su ayuda si mencionaba una razón importante. Afirmó que entonces que la princesa considerara que tiene intenciones ocultas. Además, ahora quiere que la señorita Liene lo compense por resolver el problema del entierro. La protagonista preguntó al pretendiente qué desea recibir. Luego le recordó que la situación en el reino no es la mejor, por lo que es improbable que pueda dar mucho. El lord respondió que tomará lo que la princesa pueda darle y le pidió que cambiara su habitación. Decidió, en su derecho como pretendiente, ocupar una habitación situada junto a las de la novia. En las habitaciones contiguas vivían los gobernantes del reino conectadas por un baño compartido. Prácticamente estas habitaciones forman una sola unidad. La protagonista se quedó sorprendida al darse cuenta de que compartiría habitación con su pretendiente, dividiendo cada momento y detalle de su vida privada. El joven vio la mirada atónita de Liene y preguntó si realmente era una petición difícil. La chica respondió que el señor Tihuacán podría usarla después de la boda. Él contestó que bajo esas circunstancias no se parecía a un pago. Liene, con un tono descontento, declaró que como las cosas habían sucedido así, permitiría que el novio se mudara allí, pero con la condición de que él realmente ayudara a resolver el problema de los funerales y no se derramara ni una sola gota de sangre. El chico se despidió de la novia, prometiéndole verse al día siguiente, ya que no tenía intención de posponer la mudanza. Él tomó la mano de Liene, la acercó a su rostro y con suavidad rozó con los labios la herida en su dedo índice. Todo el cuerpo de la protagonista tembló. Al final, Milord rogó a la princesa que cuidara sus manos mientras ella reflexionaba si había actuado correctamente. Aunque es difícil imaginar que el señor Tihuacán no logre algo o fracase en alguna empresa. Sin embargo, a la protagonista le intrigaba saber qué medidas tomaría Milord para resolver el problema de los funerales. A Liene, así como a nuestros queridos espectadores,
Solo les queda especular y esperar nuevas del Señor. Mientras tanto, permanecerán en la incertidumbre. En la oficina de la princesa, el informe del Cerberus comenzó a informar sobre los incidentes en el templo durante la preparación de los funerales. Le contó a la señora que al principio se rompió la cadena en la que colgaba la campana, aunque los sacerdotes lo cuidaban cada día. Su Alteza fingió sorpresa. El subordinado continuó relatando, aclarando que se logró colgar la campana de alguna manera. El sacerdote supremo realizó el rito de consagración de la tierra que cubriría las tumbas. Solo quedaba trasladar los ataúdes al cementerio y enterrarlos. Pero no lo lograron. Un enorme fragmento de roca cayó desde el cielo, rodó y destruyó la escalera que conducía al templo. Difícil de creer, pero los testigos lo confirman. Ahora, los sacerdotes están atrapados dentro del templo, ya que aquella escalera era el único camino hacia abajo. Hasta que la escalera se repare, no se pueden celebrar los funerales y el triste evento queda pospuesto. Todos se preguntan si el sacerdote supremo cometió alguna ofensa, provocando la ira divina y trayendo desastres. La princesa escuchaba con la respiración contenida, formulando únicamente preguntas precisas. El consejero añadió que muchos sacerdotes consideran absurdo ese supuesto. Pero ocurrió el mismo día de los funerales. Formuló una pregunta retórica. ¿No se parece todo esto al enojo del Altísimo? Aunque algunos afirman que ocurrió porque Su Alteza, la princesa Liene, no pudo asistir a los funerales. A la protagonista apenas le resultaba posible ocultar su sonrisa pensando cómo semejante idea había llegado a la mente del señor Tihuacán. Se preguntó si el novio era tan loco como para incluso contratar a un mago. El Cerberus, aturdido y tímidamente, señaló que la princesa parecía complacida a pesar de la ira divina. A la muchacha le divertía especialmente que la gente acusara directamente al sacerdote supremo de todo. La señora preguntó al consejero por qué nadie supuso que el dios se había enojado por su causa. Fue precisamente el sacerdote mayor quien no la dejó entrar al templo para los funerales. Y el hombre respondió que sí corrían rumores de eso, pero no los creía. Por eso ni siquiera se atrevía a mencionarlo. La princesa dijo que era verdad, así que se podía anunciar públicamente que el dios se había enojado por una causa justa. Ordenó que, al amanecer del día siguiente en la Plaza Divina, la guardia Nauk leyera el mandato sobre este incidente. Cerberus le deseó una noche tranquila y se fue, mientras que la protagonista, al quedarse sola, empezó a reflexionar. Qué maravilloso que hoy se quedara trabajando hasta tarde, gracias a lo cual se enteró de grandes noticias. Se preguntó cuándo se había sentido tan feliz por última vez. Fue hace muy poco, incluso antes de que Lord Tihuacán capturara el castillo. Entonces ni siquiera mencionaba el término buenas noticias. Resulta que el Lord Tihuacán se convirtió en la persona que por primera vez en mucho tiempo le trajo buenas noticias a la princesa. En cualquier caso, la heroína estaba contenta de que la fecha de los funerales hubiera sido modificada. A la princesa le resultaba difícil aceptar que no lograría hablar ni consolar a los familiares y allegados de los soldados fallecidos. Más tarde en su habitación, Lien escuchó un golpe en la puerta y no podía entender quién se atrevió a molestarla en ese horario tan tardío. La joven dedujo que había llegado el Lord Tihuacán. Bueno, ustedes y yo sabemos quién es. Tras la puerta, efectivamente estaba el prometido de la protagonista. Aunque llevaba ropa polvorienta y sucia, seguramente no se había cambiado desde su llegada al templo. El Lord preguntó si podía entrar, pero Liene permanecía muda de asombro. Así que el hombre decidió no esperar permiso y se adentró. Liene inquirió por qué había venido a esa hora, y el joven explicó que quería anunciar que el problema con los funerales estaba resuelto. Añadió que el sacerdote mayor contactaría con la princesa mañana y rogó no creer en sus palabras sobre la intervención, pues no existían pruebas de que Lord Tihuacán estuviera implicado. Liene asintió obedientemente. Lord continuó diciendo que ahora habían surgido algunos daños menores en el templo. La princesa señaló que ya estaba al tanto. El joven aseguró que él mismo cubriría todos los gastos, así que la novia no debía preocuparse por eso. Luego hizo una pausa y murmuró descontento que todo resultaba demasiado breve. Aunque Liene no entendía en absoluto de qué hablaba, Lord afirmó que antes de venir aquí había estado ocupado con el acantilado. Eso le llevó prácticamente un día entero. La chica comprendió que,
Al acantilado, Lord se refería a la roca donde se alza el templo. Quizás escaló esa roca y dañó la campana. Después de distraer la atención, probablemente movió la roca que destruyó la escalera. Ahora a la protagonista le quedó claro por qué el novio estaba lleno de barro. Resulta que sudó y trabajó arduamente durante todo el día por su novia. A Lord le entristeció que hubiera hecho tanto hoy y, no obstante, lo contara todo de forma breve. Preguntó si ya se podía ocupar la nueva habitación. Liene respondió que era demasiado apresurado. El Lord Teotihuacán se acercó a la princesa y preguntó si le permitía tocarla. Dulcemente acarició su mentón, pero la protagonista retrocedió al instante. El milord entendió que la joven no quería que la tocaran con manos sucias. Liene notó una herida en la mano del lord y supo que se la causó en la roca, pero el lord dijo que no recordaba. Entonces insistió en que entrara con ella a la habitación, ya que había que tratar la herida. El milord dijo que no se movería de allí hasta que recibiera una respuesta sobre si se podía ocupar la habitación contigua. Liene se quejó de que el Lord Teotihuacán fuera tan terco y con una expresión descontenta respondió que sí. Añadió que esperaba que ahora el novio estuviera satisfecho, pero él formuló la siguiente pregunta: ¿le permitía tocar a su novia? Pero claro, después de que se lave las manos, la chica respondió que primero había que terminar con el tratamiento. Liene no esperaba en absoluto que las buenas noticias que la alegraron resultaran de una forma tan difícil. Milord se ensució completamente y se lastimó las manos para complacer a su novia. La princesa no entendía cómo definir lo que el pretendiente hacía por ella, aunque viniera por venganza. Pero de alguna manera a la princesa le parecía que junto al Lord Teotihuacán se sentiría tranquila y segura. Esas ideas asustaban a la princesa, ya que no deberían existir en una gobernante de Nauk. Liene mojó una tela para limpiarle las manos al Lord de la suciedad y el polvo antes del vendaje. Ahora adivinó que el pretendiente simplemente no vio la herida, pues sus manos son grandes. Pero la protagonista decidió confirmarlo y preguntarle al Lord la causa. Le preguntó cómo era posible no notar la herida. ¿Acaso no dolía? El joven respondió que aparentemente estaba tan ocupado y apurado que no prestó atención. Entonces, el tratamiento, la pomada y el vendaje ayudarán, ya que la herida no parece tan grave. La chica le pidió que se acercara más para poder limpiarle la cara de la suciedad. La chica se preguntó si era por la luz sobre la cara de Milord o si era realmente increíblemente bello. Otra vez Milord tenía la misma mirada ardiente que antes, pero la protagonista comprendió que, si seguía mirándola así, las cosas no acabarían bien. Así fue. La princesa y el Lord Teotihuacán, con la ayuda de esa atmósfera tan romántica, se fundieron en un tierno y profundo beso. A Liene le pareció escuchar su nombre. Parpadeó varias veces y vio la sorprendida cara de Lord. Notó que estaba absorta y no respondía. Luego preguntó si todo estaba bien con la princesa. Se regañó mentalmente por imaginar tonterías. Y sonrojada, se quejó del que el novio estuviera demasiado cerca. El joven se alejó un poco, pero no cambió nada. Seguía siendo incómodo, así que decidió actuar rápido. Liene pensó que no debió proponer lavarse la cara con sus propias manos. Quizás pedirle al novio que se alejara más. No valía la pena decirlo. Probablemente fueran las velas. Iluminaban su cara de tal manera que parecía muy atractivo. La chica dijo que seguía incómoda por la proximidad del novio y le pidió que cerrara los ojos. El joven comentó que era una petición extraña. Liene anotó mentalmente que lo había pedido para que el Lord no viera sus emociones, porque a esa distancia no se ocultaba nada. Así que Lord afirmó que no lo haría porque no quería. La protagonista se sorprendió. Primero pensó que se había equivocado y le pidió aclaración. La chica protestó mentalmente porque de repente el Lord era tan terco, y si el agua entraba en sus ojos. De repente, la sangre empezó a fluir de la frente de su señoría, y Liene gritó sorprendida. El joven le aseguró que todo iba bien, que ya sabía sobre esa herida, pero no sangraba. Así que no se distraía con su tratamiento.
La chica dijo que era su culpa porque a veces el rostro era demasiado entusiasta, pero su señoría protestó y le pidió que continuara porque no le dolía en absoluto. Liene afirmó que no se hablaba ni de continuar. La herida en la cabeza debía lavarse. La chica pensó que era una locura. ¿Por qué no se había ocupado primero de sus heridas y había venido directamente a su habitación? Afirmó que ya casi había terminado. Sin embargo, justo en ese momento se apagó la luz. El chico dijo que incluso era bueno. La chica se sorprendió de que podía ser bueno. Su señoría declaró alegremente que ahora finalmente podía tocar a su novia. Le recordó que la princesa había permitido que se acercara a él solo después de haberse lavado el polvo y la suciedad. Liene se sorprendió mentalmente de sentirse extraña, aunque no era la primera vez que su prometido la abrazaba. La protagonista llegó a la conclusión de que era por la repentina extinción de la vela, porque en la oscuridad la gente actúa de manera extraña. Entonces decidió preguntarle al prometido por qué tenía esa idea obsesiva de tocarla. El joven dijo que quizás sonara extraño, pero mientras trepaba por la roca, una piedra cayó sobre su cabeza. Después del golpe, el Lord pensó que la muerte podía llegar de repente. Ni siquiera alcanzó a tocar a la novia. El chico añadió que comprendía que era un motivo extraño, solo que fue la primera vez que lo pensó. Después de sentir dolor, Liene preguntó por qué Milord subió a esa roca si bien el camino resultó tan difícil. El Lord dijo que a la princesa ya no le debía preocupar, pues no sufrió heridas graves y se siente bien. La chica respondió que de todas formas no valía la pena arriesgarse tanto, aunque para sí registró que el cabello del novio era suave, aunque a simple vista parecía más duro. Liene no podía creer que alguien hubiera hecho una acción tan arriesgada por ella. En realidad, este moreno no es en absoluto tan frío y cruel como parece a primera vista. La protagonista llegó a la conclusión de que quizás muchas cosas en la vida son distintas a como las imaginamos. Probablemente también se aplica a los rumores. Milord dijo que era distinto a lo que él imaginaba. Liene pidió aclarar de qué se trataba. Explicó que suponía que la chica solo se mantendría quieta y soportaría sus caricias, pero no imaginaba en absoluto que ella también tocaría el cuerpo del novio a cambio. Por eso, incluso está contento de haber sufrido. Al día siguiente, la princesa recibió a los sacerdotes en su despacho. Ella preguntaba irada si realmente habían perdido la razón al pedir algo así. El sacerdote mayor repitió con calma que a su Alteza era necesario posponer la boda. Bueno, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero de corazón les haya gustado. Cuéntame en los comentarios si te gustaría que narrara los siguientes episodios. Gracias por visitarme. Nos vemos en la próxima.